Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. En el programa de hoy tenemos el top 10 de los videojuegos que solo puedes jugar una vez. Y en reseña tenemos Mutant Year Zero Road to Eden. Está interesante. Está interesante. Está bien. Hay un pato muy... Hay un pato. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Control Gamer. Estamos arrancando con el programa y no podemos estar más felices. Muchas gracias por sintonizarnos y por dejarnos ser parte de su día a día. ¿Cómo estás, Mariana? Yo muy bien, tengo un sombrero Inception. ¿Tienes un sombrero de un doge con ¿De un otro doge? sombrero? Sí. Sombrero. Sombrero. Muy bien. ¿Y eso te hace feliz? Sí, Eso me hace feliz también a mí. Muy bien. Sí, ¿Cómo o sea, estás, Constantin? El día de hoy A Constantine ver. me hizo feliz. Ah, sí, es que es un regalito de Constantin. Sí. Sí, hoy Constantin llegó y dijo, les voy a dar regalos. De hecho, este pin que estén viendo aquí Uf. es un asesino de la saga de Assassin's Creed. Gracias, Constantin, te queremos. ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Gracias por preguntar. Excelente. Vamos a dar inicio, pues, como ya es costumbre, con nuestro segmento retro. El día de hoy les vamos a presentar Forsaken. Forsaken para el 64. Este videojuego salió en el 98, pero si tienen la oportunidad ustedes, si quieren jugarlo, hay una versión remasterizada para el Xbox One. Entonces, ahí está. Por Casi parte de recién Acclaim salidito. y One Entertainment, pero también salió para la Saturn, si no me equivoco. ¿Qué hay importante que decirles acerca de este juego, muchachos? Bueno, en su momento se veía muy bien la edición del 64, claro Ajá. que en su momento, porque en ese tiempo era cuando estaba de moda tener la cuestión de 3D y este Ajá. juego tenía esta cuestión de es un shooter en 3D, tienes que resolver diferentes misterios y cosas así, pero obviamente en su momento allá en la época del 64 Ajá. se veía muy bien, obviamente no envejeció tan bien que digamos, No, por eso es pocos. que hace poquito, casi recién salidito del horno, tuvimos esta remasterización que por fin ya es como que, ok, ya le hice justicia un poco a todo lo visual, porque sí, definitivamente envejeció muy feo, pero tiene sentido, todos los que salieron de esa época intentaban crear este 3D hiperrealista para dar esta ambientación tétrica y de terror, pues obviamente sí, en un par de añitos ya se veían muy feitos acá. Oh, ¿tú qué Pero, opinas, Constantin? pero estaba bien suave. Porque literalmente este juego cuando salió era la gran competencia que juegos como Doom y Quake. O sea, usualmente solo había esos dos juegos de Ajá. ese tipo de concepto deathmatch, mata a todos los monstruos que veas. Ajá. Pero cuando salió Forsaken implementó algo que no se le había ocurrido a Doom o a Quake, que es el modo 360, que literalmente te atacan de todos lados, no importa dónde volteos, vas a tener que dispararle a enemigos. Entonces por un tiempo fue la competencia más fuerte que tuvo Doom y Quake. Es un juego muy entretenido. Tal vez no haya envejecido muy bien gráficamente, pero aún así, si lo juegas tal y como está, te aseguro que vas a tener el tiempo de diversión de tu vida, porque es un juego muy divertido. Ajá. Y tiene, es M, o sea, es maduro, porque la sangre poligonal es la cosa más Se ve divertida del medio- mundo. Es que cuando destruyes un monstruo, como que explota, Sí. bueno, alien o no sé cómo quieras llamarlos, pero la sangre está como en rombos, entonces está bien genial ver ese Ese intento de Ese realismo, intento de las realismo. gotas de sangre. cuadradas, rombos, pero está muy divertido, la verdad no Sí, puedo está muy odiar divertido. este juego. Oye, y una premisa bastante interesante. A mí lo que me llamó la atención fue mucho la historia, ¿no? Se supone que la ciencia llegó a tal punto de que la humanidad ya no puede más con ella, entonces pasa acá un cataclismo, gran parte del planeta se ve pues afectado y nosotros formamos parte de estos como mercenarios que van en busca de, se hace legal, ¿no? Dicen, es legal ir a buscar lo que encuentres de tesoros para hacerte con ellos, pero parte de esto viene el peligro, ¿no? Pues te encuentras con otros mercenarios, te encuentras con los robots del gobierno que se Así quedaron todavía despiertos después del evento este. Bueno, hay mucho por hablar acerca de Forsaken. Más información en la siguiente cápsula, vamos a verlo. Pero... Me queda grande esta. Pues, el video. El concepto del juego de culto, a pesar de que cada vez más se conoce y se menciona a la menor provocación con los juegos menos esperados, realmente no se rige por un tiempo determinado. Cada consola tiene sus juegos de culto, incluso la misma Nintendo 64, una de las consolas más jugadas del medio, bueno, al menos en nuestro país.
Uno de esos juegos fue Forsaken 64, y que ese número a su lado de su nombre no te confunda. El juego realmente no es un exclusivo de la consola de Nintendo, pero incluso su port para PC y PlayStation tampoco es que sean lo más populares del medio, y uno de sus elementos que causó el poco ruido en su tiempo fue el tema de su mecánica principal, que aunque no era verdaderamente nueva, sí que levantó las miradas de muchos en su tiempo, que hoy en día asombra solo por considerar que es un juego que salió en 1998. Si no saben a qué característica nos referimos con este juego adelantado a su época, solo imaginen que el juego era, mecánicamente hablando, algo así como Star Fox, con varios caminos según la dificultad y lo que podíamos desbloquear a medida que avanzábamos. Sí, sin embargo, toda la gracia que causó para quienes le dieron una oportunidad en su tiempo fue que se nos permitía navegar libremente por lo alto y ancho de los escenarios, moviéndonos no solo girando a nuestro alrededor, como uno acostumbra con los viejos first person shooter, sino también hacia arriba y hacia abajo. Esa libertad tan arcaica con, por ejemplo, los botones C del control del Nintendo 64, eran casi revolucionario en consolas para ese momento. Y estamos hablando en una época en la que Turok y GoldenEye resonaban con fuerza en el medio para encontrarnos con la posibilidad de movernos también en otros ejes imposibles para James Bond. Le daba un sabor a algo nunca visto a Forsaken 64, aunque la ejecución del juego en general estuviera muy lejos de lo que ofrecían los dos juegos mencionados, sobre todo en su historia y cómo la desarrollaba. Por lo que quienes defienden Forsaken nos dirán que el juego era mucho más que un first person shooter sobre naves espaciales donde acabas con todo tipo de enemigos y mercenarios. Era un título donde se apostaba por la exploración y los puzzles como mecánica inherente a su desarrollo. Y eso, además de marear a muchos jóvenes de la época, también cautivaba a los que veían más en un videojuego que simple entretenimiento. Los niveles se dividen en misiones cerradas, en lugares, por norma, claustrofóbicos, repletos de caminos y pasillos laberínticos. En este juego no se trataba de ir de punto A a B, sino de solucionar las tareas que se nos indicaban en cada localización. Por decir un ejemplo, en alguno de los niveles deberíamos de accionar una serie de interruptores para poder desbloquear una puerta que nos llevaba a la zona final. En otro, debíamos destruir un motor gigantesco para poder hacer explotar una estación de energía. Había muchas más propuestas, como escoltar un robot a lo largo de un camino en el que teníamos que ir abriendo paso entre enemigos e interruptores, entre otras. Todo ello con un nivel gráfico impresionante para la época y con una ambientación tan inmersiva que terminábamos por ser uno con su control a pesar de que no fuera el más sencillo. Sí, sabemos que bajo ningún concepto podemos decir que Forsaken es lo mejor que puede ofrecer la segunda mitad de los 90s en la industria, pero aún así, al jugar esta obra y tomando en cuenta el año en el que salió, es en donde podemos darnos cuenta de la importancia de este título, uno que, ¿por qué no?, ayudó a la construcción y versatilidad del first person shooter, y solo por ello merece ser recordado. Ya regresamos y ahora llegó nuestro famoso Top 10. Los 10 principales, y en esta ocasión sí vamos a hablar de videojuegos. Y quiero que hagamos un trabajo de imaginación y que tratemos de traer al mundo los videojuegos algo que pasa muy común con otros medios de entretenimiento como libros, como películas. Y es que a veces llegan ocasiones en donde creemos que solamente disfrutar las cosas una vez es suficiente, que a lo mejor hacerlo una segunda ocasión no vale la pena por diferentes cosas, o sientes que ya no te dejan nada, o crees que ya no quieres sufrir de nuevo, o ya te dio la experiencia lo que tuvo que darte. Vamos a aplicar ese mismo concepto al mundo de los videojuegos que solamente se juegan una vez. Se pasan una vez, sí, que no es Sí. limitado, pero que no les sacarás provecho una segunda oportunidad. No es de la cuestión técnica de que ya están truqueados de lo pasas una vez y luego ya no se puede jugar, sino Sí, es no, que una se cuestión bloquea, de que tú mismo dices, no, con esta estoy bien, ¿no? Es muy intenso esto Es para volverlo a cierto. jugar, o la historia es tan concreta que ya no puedes volverlo a jugar.
Ajá. Yo tengo que empezar con Firewatch. Ese juego Firewatch, sí. me destruyó emocionalmente. Ay, sí, es un Porque, viaje. o sea, el juego no está nada difícil. El juego está excesivamente fácil, solo camina. Eso es todo lo que tienes que hacer y explorando el bosque y los misterios de asesinato y desaparición. X. Pero el tercer acto, que es cuando empieza lo emocionalmente desgastador, lo terminas. Yo sí me quedé así pensando en mis relaciones, en mi vida, cuestionando todo. Y ya no vuelvo a jugar este juego jamás en mi vida. Se cierra, a pesar de que tiene un final alternativo que literalmente es la misma conclusión. Te duele y ya dices, yo nunca voy a volver a jugar este juego en toda mi vida. Guácala, porque vas a ya no quiero llorar en una quiero esquina llorar de nuevo. pensando en ella. Oh, no. Algo que puede pasar también es con Night in the Woods, que es un videojuego que a pesar de que a lo mejor no te destruye emocionalmente, sí te queda pensando, pero la historia, a pesar de que ser muy entretenida, muy enganchante, y esta cuestión de crítica social, más allá de si lo quieres intentar jugar de nuevo para tratar de desbloquear un poquito de más cosas o tratar de tomar otras decisiones, a ver qué pasa, realmente vas a llegar al mismo punto final, entonces no le puedes sacar el mismo provecho la segunda vez. Ocasión. Y en este caso lo más interesante es cuando te topas con estas decisiones tan fuertes la primera vez, y es cuando te quedas así como que con tu moral en duda, pero ya la segunda vez es como que ya sabes que viene, entonces ya no es el mismo impacto. Sí, entiendo. Yo, para cambiar un poquito a lo mejor y dejar a un lado el sentimentalismo, yo voy a decir Dark Souls. Cualquiera de la saga de Souls de la franquicia de From Software, yo diría que no quiere cualquier gamer volver a pasar por ese infierno si es que logran terminarlos. Vamos a ver nuestro top 10 de juegos que vale la pena solamente jugar una vez en nuestro top 10. A continuación vamos a verlo. Oye, también te destruyen emocionalmente. Sí, también. Y los dedos. Las aventuras que vivimos en el mundo de los videojuegos nos mueven a muchos niveles. Muchas veces no queremos repetir estas experiencias cuando ya nos entregaron lo que tenían que entregarnos. Por eso, en este top 10 te presentaremos videojuegos que solo vale la pena jugar una sola y única vez. Número 10. Spec Ops: The Line. Spec Ops: The Line se enfoca al 100 en su narrativa. Como buena novela de misterio, la experiencia está completa después de vivirla una vez. El juego fijó un nuevo estándar en cómo se pueden contar historias impresionantes y emocionantes. Una segunda ejecución no tiene el mismo impacto. Número 9. Phoenix Wright. Phoenix Wright no solamente es un tipo en traje, también es el mejor abogado del mundo de los videojuegos. En los juegos hay que revisar cuidadosamente la evidencia y presentarla en el momento indicado para poder avanzar en el juego. Saber la solución y el desenlace de cada caso hace que se pierda el punto de jugarlo una segunda vez. Número 8. Battletoads. Han pasado los años, pero todo ese tiempo de experiencia videojueguil nos sirve para hacernos un poco más fácil esta aventura. Si alguien de tus amigos te dice que lo terminó, posiblemente te esté mintiendo. Querer jugar este título por segunda vez es como quererse meter a bañar con ropa. No tiene sentido. Número 7. Outlast. Outlast confía en que tú no conozcas el juego, pues tiene secretos y eventos de una sola oportunidad. Así que si la juegas de nuevo, ya sabrás de qué esquinas cuidarte y este tipo de cosas, y eso le roba la experiencia a este terrorífico cuento. Número 6. L.A. Noire. Cuando piensas en un juego de mundo abierto, regularmente eres quien crea el caos. En este título los roles invierten y eres quien cuida que este caos no se genere. Como investigador privado, nuestro trabajo es averiguar el misterio. Así que, ¿qué chiste tiene volver a descubrir algo que ya sabes? Número 5. BioShock Infinite. BioShock es una gran serie que incorporó mecánicas muy interesantes al género de los shooters. Aunque todas las historias tienen elementos dramáticos y giros interesantes, en Infinite esto es especialmente cierto. Pero una vez que juegas la última media hora de él, no puedes volver a ver el juego de la misma manera. Número 4. Dark Souls.
Mucha de la satisfacción de completar el juego viene de superar la dificultad después de incontables muertes, enemigos absurdamente poderosos, trampas aleatorias, jefes resistentes, mucha repetición. Dark Souls lleva el concepto retador a niveles masoquistas. Por eso cuando terminamos con él, no queremos volver a vivir todo este infierno. Número 3. The Elder Scrolls V, Skyrim. Skyrim es increíblemente largo. Puedes convertirte en el jefe de cada gremio, recoger cada flor, quitarle la piel a cada yeti, conquistar cada asentamiento y aún así te quedarían cientos de horas por descubrir cosas. Una vez que termines el juego, necesitarás otra vida para poder jugarlo de nuevo. Número 2. The Walking Dead. The Walking Dead, a pesar de su título, es un juego que se trata sobre los humanos que sobrevivieron. Como buen juego al mero estilo de Telltale Games, se trata sobre tomar decisiones. Y aunque uno podría pensar en volver a jugar el juego para tomar distintos rumbos, la verdad es que vivir esta conmovedora experiencia una sola vez es más que suficiente. Número 1. Journey. La etérea y evocadora historia que nos cuenta Journey es fantástica, pero solo la primera vez. Las emociones que vives cuando ves sus elegantes espacios o te topas con otros jugadores o recorres cierto camino es algo tan orgánico y genuino que necesitas borrar de tu memoria para volverlas a disfrutar de tal manera. Y es por eso que Journey se lleva este primer lugar en este top 10 de videojuegos que vale la pena jugar una sola vez. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de uno de mis segmentos favoritos donde tenemos oportunidad quizá un poquito más de opinar, de debatir y de indagar un poquito sobre los temas que ustedes a través de nuestras redes sociales nos hacen saber, sus dudas. Nos llegó un mensaje que decía una cuestión muy interesante y de la cual no había escuchado en mucho tiempo, pues parece que ahorita ya había quedado olvidado o había otras cosas más a lo mejor interesantes que pensar, que era un tema muy abordado hace unos 4 años con la antigua generación, que es la diferencia entre la llamada guerra de qué es lo más importante en relación a un videojuego, si tanto los gráficos o la historia. Yo creo que es un tema interesante porque a pesar de que, y aquí quiero que dejemos de fuera lo clásico de que no, un videojuego tiene que tener todo, ¿no? Para que sea disfrutable. Aquí vamos a lo mejor a dar puntos más concretos. Lo que sí yo quiero dejar claro es que nos olvidemos del gameplay, porque por lo menos para mí el gameplay sí es como que lo más importante de un videojuego, pero en relación a los gráficos y la historia hay puntos interesantes que debatir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, y creo que yo empiezo. Si no me pongo así como que dices tú, tratando de ponerme en un ambiente gris, de no tratar de escoger uno del otro, yo opto por la historia. Por una buena historia. Porque al final de cuentas la historia es la que te da los lineamientos incluso para compartir otras mecánicas, ¿no? Le alimenta tanto al gameplay como también incluso define un poco el arte. Depende de tu historia y qué es lo que necesitas contar. Muchas veces es lo que va a definir qué puedes hacer en el arte o no. En la cuestión visual, ¿no? Entonces la historia al final de cuentas puede verse muy bonito, pero pues si te aburre, pues ya para qué te quedas, ¿no? Es como que, pues para eso pues mejor saco un wallpaper acá de internet y ya lo tengo acá de fondo de pantalla y ya está bonito, ¿no? Pero si no tiene una buena historia, no se te queda en tu corazón así bonito, amándolo por siempre. Muy bien. Pero ¿qué hay de ti, Conci? ¿Tú qué opinas, ¿Qué Conci? piensas? Yo honestamente pienso que la historia es lo más importante de un videojuego. High five. High five. Pip. Básicamente, si han visto los programas, he dicho básicamente muchas veces, ¿no? ¿En serio? Creo que sí, ya entonces... Bien, déjanos ahí en los comentarios, si están viendo en YouTube, déjenos cuántas veces el contador de básicamente. Básicamente. Y está empezando el programa, Está empezando el programa, ya me di cuenta, no se crean. No, lo que yo opino es que no importa lo mal hecho visualmente que un videojuego está mientras tenga una historia que contar. Digo, hay juegos donde literalmente están hechos en 8 bits y solo tienes que
digamos, aprobar pasaportes y visas y la historia que tiene que contar alrededor de eso. Ese juego está de... Paper, please. Paper, please. Paper, please. Ese es mi gran ejemplo de la historia, es lo más importante de un videojuego, porque el juego visualmente está horrible. Los personajes, las caras están todas distorsionadas. Los controles están súper limitados y básicos, pero la historia, qué está pasando, el argumento, quién eres, qué estás haciendo, qué es lo que está pasando afuera y por qué estás haciendo lo que haces, es lo que sigues jugando. Y hay un sinfín de juegos 8 bits o visualmente como que incómodos. Yo me acuerdo que Heavy Rain, todo el mundo lo ama, pero si lo vuelves a jugar otra vez, las caras se morfean y está medio raro volverlo a jugar. Pero aún así la historia que tiene que contar es algo increíble. Entonces yo siempre he dicho, mira, mientras tengas algo que decir, yo te voy a jugar. O sea, mientras tengas algo que contar. Por eso odio los Royale. Porque los Royale es una pérdida de tiempo. Estás horas haciendo nada, matándote o ganando. Pues y cuando ganas... basado más bien en el gameplay. Exacto, y cuando ganas, no feel. ganas nada en teoría. O sea, oh wow, rank 1. Y Sí. entonces yo opino que el argumento es lo más importante en un videojuego. Visualmente, Y la al verdad, final no me de importa. cuentas, lo visual eventualmente caduce. Exacto. Como va avanzando la tecnología, eventualmente va a caducir. Entonces, mientras tengas una buena historia, por lo menos te vas a quedar ahí en el tiempo. Sí, pues excelente. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Qué es más importante, los gráficos o la historia? Háganos saber a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Control Gamer y pregúntenos qué otros temas querrán que nosotros debatiéramos aquí. Vamos a darle más información acerca de este interesante tema en la siguiente cápsula. Vamos a verlo. Porque visualmente The Order está Visualmente hermoso. The Order está increíble, Pero- pero la historia No. está buena, pero No es está cierto. prove- Nada está escrito en piedra. Nadie puede decir con total seguridad qué cosa debería tener o no un videojuego para ser una obra completa. Y dividir un juego en sus diferentes apartados sería dependiendo qué tipo de juego es, o cuál género representa, y qué es lo que su autor quiso hacer con aquellos elementos que muestran el título. Sin embargo, los apartados que la mayor parte del tiempo se aceptan para poder hablar de algún título bajo un enfoque crítico son las mecánicas del juego, la historia y su apartado gráfico. Esta trifuerza es la que mantiene el aspecto técnico en un juego a flote. Las demás características, aunque sean muchas, pueden ser más accesorias. Todo esto lo decimos para poder separar dos de estos apartados y ponerlos a competir en aquel eterno debate en el que se ve el apartado que es mejor que otro. En este caso ponemos en el ring a la historia contra los gráficos. Y eso lo hacemos dado a que la jugabilidad se podría considerar como el apartado más importante, dado a que la mecánica del juego es la esencia misma de lo que hace un videojuego, pues eso, un videojuego. Pero en este tema lo dejaremos para después. Por lo pronto, pondremos a competir a los otros dos apartados que componen el videojuego moderno, o al menos a la mayor parte de él. Sería muy fácil tomar partido de inmediato por la historia, y al fin y al cabo, al menos dentro de la industria del cine, por dar un ejemplo cercano a otro arte, se dice que toda la importancia de la película está en el guión, en el papel donde yace toda la historia, diálogos, descripción de los personajes y en general, dónde está lo que la película nos busca contar. Básicamente, si lo pusiéramos a forma de un texto que nos dice qué es lo que el juego nos quiere contar, la historia de los videojuegos sería igual al cine, el apartado más importante. Sin embargo, en los videojuegos, así como en el cine, muchos son los videojugadores que la vista puede hacer que jueguen un título o no, sin importar ya no solo la historia del mismo, incluso ignoran las mecánicas del juego, por lo que si no los enamora por la vista, nada los hará. Y quizá eso solo se limita al capricho visual de cada quien, pero de nuevo, al ver al videojuego como modo de expresión artística, ¿cómo podemos decir que lo visual es menos o más importante que lo narrativo? Quizá, si consideramos el criterio del tiempo, sea más fácil poner lo gráfico sobre lo narrativo, dado a que el aspecto visual ha estado presente en los juegos de video desde hace muchos años. En cambio, la historia sería el apartado más novedoso de los tres, pero tampoco ese criterio es lo suficientemente fuerte o derrotable.
Lo más probable es que sea imposible poder llegar a una resolución sin esperar poner un poco de nuestros gustos personales en una posible decisión, pero si tuviéramos que dar una respuesta que no parte del ámbito subjetivo, la mejor respuesta que se nos ocurre en cuestión, historia versus gráficos, sería depende de las verdaderas intenciones del autor, de qué es lo que nos quería entregar y la ejecución de lo que hizo, por lo que si un juego busca entregarnos un apartado visual sobre lo narrativo, entonces ahí los gráficos serían más importantes, así como un juego pequeño de poco presupuesto que realmente no busca visualmente deslumbrarte, sino que por este medio buscan contarte una gran historia, por lo que la intencionalidad del autor es la respuesta que se nos ocurre, pero como ya lo saben, esta es solo nuestra opinión. Ya volvimos, qué bueno que nos han ido porque ¡Yay! posiblemente en su repisa se encuentre un título que ahora les vamos a invitar a que vuelvan a jugar. No sé ustedes, muchachos, pero bueno, esto lo que tenemos aquí es Rage. Esta es la versión de PlayStation 3, salió también para otras consolas. Un videojuego interesante, sobre todo porque viene por parte de id Software, creadores de franquicias como Doom, Quake, Wolfenstein. Entonces ya más o menos podrán saber por dónde iba con Rage. Yo creo que en lo personal me parece un mundo muy interesante visualmente, muy bueno, porque tenemos otros ejemplos como Fallout, que tiene también esta temática un poquito más postapocalíptica, pero por la propia grandeza en la historia y del mundo de Fallout no se pudieron dar el lujo que a lo mejor con Rage sí pudieron, ¿no? Pero a pesar de lo bonito, siento que la historia y los personajes se quedaron un poco como muy planos. ¿Ustedes qué opinan de Rage? ¿Tuvieron la oportunidad de jugarlo? Sí, yo tuve la oportunidad de acabarlo todo en 2 días, creo. Pero el problema que tiene... Rage es un juego muy entretenido, pero el problema que tiene es que es excesivamente repetitivo. Literalmente todas las misiones son idénticas la una a la otra. Básicamente, otra vez... Básicamente, ok. Lo único que tienes que hacer como tu personaje recién despertado de tu cápsula espacial, no más spoilers, es ir de punto A a punto B. Puedes ir caminando en el desierto mientras te atacan changos mutantes, monstruos gigantes o otros scavengers que tratan de quitarte tus recursos. Puedes ir en carro, que era una de las cosas más llamativas que puedes hacer en este juego. Y ya, eso es todo. Literalmente eso es todo el juego. Vas de punto A, punto B, punto B, punto C, de regreso a la mitad y solo estás dando vueltas, tratando de entender de dónde vienes con uno de los peores actuaciones de voces que he escuchado en un juego. Sí, está ¿en bien serio? cuando llegas, es que hay ejemplos muy malos. Cuando llegas al bar, ahí. Cuando llegas al bar y le picas a hablar, el monito se queda así. Oh, howdy. Yes, my family died last night. Bueno, pero es como, ¿qué estoy jugando? Pero el sistema de combate está muy bien hecho, que quede claro. Tiene armas muy originales y los controles a la hora de conducir son fluidos y muy centrados. Y eso es algo que se le agradece mucho porque a veces te persiguen. Pero el juego es pura repetición. Mariano, yo sé que tú eres muy kawaii. Tú jugaste este juego porque está muy... Yo siento que como que eres un poco malvadilla por dentro. Sí. Yo sí te veo gritando, ¡ah! Como Benélope. Como que cute por fuera, pero eres así como... Pero te glitcheas. Sí. Pero te glitcheas. La verdad es que sí tengo ese lado un poquito rudo para andar disparando y todo y ponerte creativo con las diferentes armas para causar destrucción y sufrimiento alrededor. Para causar massive damage. Lo cual agradezco mucho que se hayan enfocado en la cuestión de las armas y la cuestión del combate en lugar de, como dice Constantin, de los personajes muy secundarios. Ni siquiera secundarios, como terceros, cuarteros, ahí X, ahí atrás. Pero pues fue uno de los mejores seleccionados para la E3 del 2010 y de la PAX y cosas así. Entonces es un buen título para cual llegar y recordarlo y jugar. Sí, es que id Software aparte ya traía pues toda la expertise de sus IPs anteriores, ¿no? De sus propiedades intelectuales. Entonces en cuestión mecánica, en cuestión de jugabilidad, está bastante entretenido. Si tienen oportunidad, la recomendación es ahora que lo jueguen, pues muy pronto
pronto tendremos ahora la secuela oficial después de tantos años, así que el replay de hoy, Rage, vamos a ver la cápsula para decirte más razones por qué debes de volver a jugar este título si es que lo tienes en tu repisa. Vamos a ver. Se va a llamar Far Cry 6. Se va a llamar Far Cry 6. Cuando Rage salió en el 2011, recibió una crítica medianamente aceptable por parte de los medios. Algunos aclamaron el combate en general, pero muchos otros juzgaron su historia como débil y que no le dedicaron mucho tiempo a sus vehículos. Parecía que los fans y la prensa esperaban lo imposible. Por un lado, querían un shooter clásico de id Software, o sea, jugabilidad perfecta y excelentes gráficos. Y por el otro lado, querían algo que podía competir con lo mejor de la industria moderna. Mundo abierto, elementos RPG y una historia profunda y fascinante. Eran expectativas grandes y, basado en su recepción, Rage no satisfizo. No es un mal juego, es un brillante juego de disparos de acción, aunque está lleno de buenas ideas que no alcanzaron a florecer del todo. La trama, en pocas palabras, nos cuenta un planeta Tierra convertido en desperdicios por un asteroide. Sales de la bóveda donde has estado viviendo, te atacan, te salvan, te pasean por la zona mientras te cuentan que la autoridad le gusta hacerle daño a gente común. Todo esto está bien porque es cierto, pero la forma en cómo nos adentran a este mundo es bastante blanda. Nunca se nos da mucha información sobre el contexto que nos rodea. En cuestión al gameplay, era genial. La genialidad precisamente de Rage yacía en su combate. A diferencia de los shooters modernos en donde tenemos salud que se regenera y un montón de armas que realmente no cambian para nada la forma en que jugamos, Rage tenía soluciones para esos dos problemas, porque la salud que se regenera con el tiempo nos crea una jugabilidad de avanza y detente que rompe el ritmo del juego. Rage utilizaba un sistema de recolección y de creación de objetos que nos obligaba a recorrer el ambiente y, por ende, ponerle atención a nuestro alrededor, muy similar a lo que hacen juegos como Dark Souls, en donde tenemos que explorar cada rincón para obtener los preciados recursos. Esto está genial porque el juego logra conectar con nosotros incluso antes de que siquiera aparezcan los enemigos. Por cierto, estos enemigos y toda la inteligencia artificial es un deleite de observar. Se les ve saliendo entre las grietas de las paredes, corriendo a toda velocidad por los túneles, usan las tuberías para escalar, esquivan tus disparos, corren por las paredes, toman impulso desde los marcos de las puertas y más. Nunca había jugado un juego en donde los enemigos se sintieran así de acrobáticos y hábiles. Era muy divertido y retador por la cantidad de atención que nos pedía. Rage tenía un montón de distintos tipos de munición, ofreciéndonos así una decisión más táctica. El combate ya no era solo de tomar el arma correcta para el trabajo, sino el tipo de munición para ello. Casi todos los shooters tienen parte de esto, pero en Rage se sentía opulento y completo. Los mejores shooters facilitan la creatividad por parte de sus jugadores y este título lo logra proveyéndonos con docenas de opciones tácticas en todo momento. Luego estaban los autos. El combate con los coches es usualmente divertido, pero se hace viejo muy rápido y las luchas motorizadas eran un tanto flácidas. Teníamos dos tipos básicos de armas por la mayor parte del juego, sin contar de algunos objetos consumibles ocasionales, ¿no? Como minas. Lo que significaba que la mayoría de los encuentros en vehículos se jugaban siempre igual. Quizá Rage no era el juego que todos esperaban en su momento de lanzamiento, pero no se puede negar su existencia y que tiene mucho mérito. Era un fascinante experimento que no siempre funcionaba bien, o que pudo haber estado mejor, pero sus mecánicas perfectas y animaciones geniales son de los mejores momentos que vivimos en la generación pasada. Por eso te invitamos a que lo vuelvas a jugar. Si no lo conoces, dale una oportunidad, ya que muy pronto llegará su secuela.
La sala se nos vuelve a quedar un poco vacío, Mariana. Constantine No. vuelve a levantarse de su asiento diciendo ya basta, esto no puede seguir así. A pesar de que esperado por muchos para la actual consola de Nintendo, la Switch, Smash, uno de los títulos que más son esperados cada que Nintendo saca una consola, pues ya está aquí. Sin embargo, no está del todo bien y tiene áreas de mejora. Constantine, el odiador de videojuegos, nos dirá por qué quizá no deberíamos llamarlo tanto. Constantine. Gracias, Moy. Sí. Eso es todo. Voy a hablarles de Smash Ultimate. Smash Bros. Ultimate, el Smash, como todo el mundo lo conocemos. Definitivo. El Smash, es el Smash. Y de hecho fue, la publicidad siempre se basó en el Smash Ultimate definitivo, no va a haber algo mejor que esto. Y si esa es si esa es la promesa que nos han dado, vaya, qué decepción. Porque tiene varias cuestiones de las cuales hace que este videojuego no sea la Ultimate versión, quise mezclar inglés y español y no funcionó, que merecemos. Hay grandes problemas que tiene este juego. Uno de los problemas más grandes que para mí fue como la cosa que más casi me hizo tirar el Switch al piso, pero luego me acordé cuánto cuesta, entonces como que me compuse. Pero es el online. El online está hecho con los pies, o sea, no sé cómo es posible que el Smash en el Switch tiene el peor sistema online, peor que en el Wii U. Impresionante, o sea, cuando entras a una matchmaker que a veces ni te deja elegir cuáles son las preferencias que quieres a la hora de online, te vas a enfrentar con un lag impresionante, retraso ahí. A veces se te van a caer partidas, a veces tus personajes no van a responder los comandos que estás haciendo, y esto es constante, es increíblemente constante. Para mí eso es un gran problema. También hay otras cuestiones que el Smash tiene que la verdad no aprecié como jugador. Como por ejemplo el modo historia que nos ofrece. Al principio sonaba excelente, sonaba con una increíble idea. Pero cuando te das cuenta que son como 12 horas de exactamente lo mismo, sin historia que en realidad sea importante o envolvente, o motivo alguno más que, no sé, desbloquear personajes y entender más o menos la mecánica de los nuevos personajes, pues vas a perder mucho tiempo y en realidad no vas a tener pues nada a cambio. También tiene otra cuestión, que algunos personajes increíblemente deseados por jugadores religiosos de Smash, pedimos, tal ejemplo como el Knuckles. Yo quería ver Knuckles, no sé por qué, pero yo quería ver Knuckles en Smash, y está ahí, pero está ahí como ayudante, o sea, ni siquiera puedes usarlo. Y la verdad yo le tengo mucha confianza a los DLCs que van a salir. Digo, si el sistema online está increíblemente mal hecho, y luego ya vienen los nuevos jugadores, y luego ya vienen los nuevos niveles, y luego ya vienen el nuevo sistema de torneo y combate, en realidad yo le tengo mucho pavor. Así que hay más cosas por las cuales debes de tener cuidado y no amar tanto Smash como tú crees. Así que te invito a ver la siguiente cápsula. Pero Smash está chido. Pero tú eres un Smash. Desde que se anunció la Nintendo Switch, los fanáticos sabíamos lo que venía, un nuevo título en la saga de Smash. El juego se suponía que sería la mejor y definitiva versión de la saga. Todo lo que los fans siempre quisieron, aquí lo tendríamos. Cada personaje en la historia de la franquicia, todos sus más icónicos escenarios, jugabilidad más frenética, mejor soporte online y más. En un inicio, todos estábamos extasiados por el juego, pero ahora el tiempo de la luna de miel se está desvaneciendo y estamos empezando a ver sus imperfecciones. El modo aventura roza apenas la superficie de lo que pudo ser. Siendo honestos, nadie nunca ha creído que Super Smash Bros. Sea un buen lugar para contar una historia grata, pero eso no significa que no exista quien disfruta de este modo en sus juegos. Brawl, por ejemplo, tenía la historia de Subspace Emissary y ofrecía entre 6 y 8 horas de gameplay, varios niveles de plataforma con caminos alternos y casi una hora de escenas llenas de acción, comedia y drama. Por otro lado, World of Light, el modo de Ultimate, casi no tiene niveles de plataforma, una historia con un concepto muy pequeño y entre unos 10 y 15 minutos de escenas, 20 si cuentas los créditos. No significa que sea un modo malo, solo que se siente que se desperdició un gran potencial, sobre todo después de ver lo que Nintendo sabe hacer, por ejemplo con los trailers de Simon Belmont o de Ridley.
Tampoco tenemos una manera sencilla de jugar con amigos. Esto es terrible porque no hay cosa más divertida que jugar con un grupo de amigos, platicar y gritarnos cosas mientras nos damos con golpes virtuales en Smash. Toda una mágica experiencia divertida. Puede que Ultimate tenga capacidades de juego en línea, pero jugar con un amigo es innecesariamente difícil. Quizás sea más culpa del servicio de Switch Online, pero en esta industria en donde ya nos mostraron cómo se puede hacer tanto PlayStation como Xbox, no es excusa. Si quieres jugar con un amigo, necesitas llamar o enviarle un texto, decirle que vas a estar jugando en línea, hacer una sala privada de combate en el modo en línea de Smash y pedirle que te busque o que meta el código identificador, que por cierto está escondido en la configuración de la arena. ¿Suena complicado? Es porque lo es. Si te quieres evitar el caos de jugar con un amigo y quieres jugar con desconocidos en internet, lamento decirte que las cosas requieren mejora aquí también. Básicamente tenemos dos modos, Quick Play y Battle Arena. El primero te lanzará rápidamente una partida que se supone que debe de cumplir con tus preferencias, pero no siempre es así. Así que si quieres, por ejemplo, jugar en partidas 1 contra 1, en mapas Omega, sin ítems, puede que te pongan un mapa gigante con 4 contrincantes, todos contra todos y todos los ítems. Si quieres que se cumplan perfectamente tus reglas, tienes que elegir Battle Arena, lo cual crea como un mini torneo, pero puede resultar bastante frustrante, pues solo está activo mientras el anfitrión esté conectado, y ni se te ocurra cambiar a tu personaje porque luego el juego te penaliza, sacándote y haciéndote esperar en fila para volver a participar. Incluso, aunque el sistema de partidas en línea fuera perfecto, aún estaríamos llorando por la cantidad de lag que tiene. Es como una plaga en las partidas en internet. Por esto, independientemente de tu internet, uno pensaría que, teniendo este problema desde Brawl, a estas alturas Nintendo hubiera mejorado notablemente sus partidas online, pero sigue siendo un problema hasta el día de hoy. El lag hace que el juego corra lento y que los cuadros por segundo bajen. Para un juego de peleas, esto es lo peor. Super Smash Bros. Ultimate tiene fallas, eso es cierto, pero para muchos de nosotros quizá no llega un punto en donde queramos deshacernos del juego. Esperemos que Nintendo siga trabajando en él para hacer el juego definitivo que tanto presumen, porque poner una planta piraña en lugar de otros personajes interesantes como Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie o al propio Waluigi no pone feliz a nadie. Ya volvimos, posiblemente el segmento que más habías estado esperando a la hora de la reseña ha llegado aquí. En esta ocasión te traemos Mutant Year Zero, Road to Eden. O sea, es como Mutante, Año Cero, el camino hacia el Edén. Es una historia con... Bueno, este título, ¿qué onda, no? Así como es medio... que lo que Suena pasa como es canción que... de Ricardo Arjona. Sí, Ay, no. es que no solamente el título, sino, o sea, como que los personajes y toda la cosa así publicitaria se ve súper épico. Sí, se ve súper épico. Los personajes así, los animales, estos mutantes y todo, está así como que literal parece así como que algo de combate muy serio, y luego entras al juego y pues tienes un juego de estrategias, manejar recursos, sí llegar y hacer un poco de combate, pero ya no se siente así como que tan gameplay frenético como su nombre y su visual como su nombre parece. podría sugerir, Sí. ¿no? Sí. Yo sí, sí aquí pensé tenemos, que era y algo es de que acción. el diseño de los personajes está súper original. Sí. Y los trailers se ven muy bien. Para que se den una idea, más o menos, es un mundo posapocalíptico, pasa guerra nuclear, entonces hay mutaciones, entonces la clásica historia que hemos escuchado 1,000,000 de veces. Aquí la cosa es la cuestión del gameplay, ¿no, Constantine? Que es un poquito ahí como a la XCOM mezclado ahí en tiempo, estrategia en tiempo real. Exacto, de por turnos, estrategia real. Con un buen sistema de exploración. A mí me sorprendió este sistema, y la verdad yo no lo esperaba, pero no está épico, que quede claro. O sea, Ajá, te, no. te mintieron está bueno. en tu cara. Pero está muy entretenido. Si te gustan este tipo de videojuegos, Sí. el mejor ejemplo, como lo dijo Moy, es XCOM.
literalmente es XCOM pero con otro skin. Y eso es algo bueno si te gusta este tipo de juegos. Pero no es la cosa épica, no es el Anthem que nos estaban prometiendo, ¿verdad? Esto es algo más tranquilo, pero la verdad sí es altamente recomendable. Sí, Sí. sí, tiene esta dualidad Por para que la no crean que estética. solamente tenemos estos segmentos en donde es nada más toma decisiones y por turnos y saber como muy a una versión a lo mejor más seria de Rabbids con Mario. No, aquí tenemos lo interesante es estas secciones de preparación, pues hay momentos donde tenemos que hacer el sigilo y antes de entrar a los segmentos ya de por turnos, tenemos la opción de movernos libremente, ¿no? Sin necesidad de tener que esperar nuestro turno para movernos. Y tiene unos segmentos ahí donde tenemos que evitar algunos personajes y prepararnos como que, ok, vamos a preparar la emboscada, tú vas por allá, tú vas por acá. Un videojuego bastante interesante con una premisa que ya hemos escuchado antes, quizá no sorprenda, pero pues bueno, vamos a darle más detalles acerca de Mutant Year Zero Road to Eden en nuestra reseña, vamos a verlo. Pero está padre. Pero sí está padre. Los personajes. El pato se ve súper padre Sí. con el equipo. Algunos, cuando los mencionan juegos independientes, pensamos que sus equipos desarrolladores son un montón de chicos improvisados, desarrollando desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, eso no es del todo los casos en los juegos independientes. Hay algunos que nos presumen desde el principio desarrolladores experimentados y con la capacidad de mostrarnos experiencias que parecen ser AAA, tal como lo es el estudio que desarrolló el juego que hoy nos reúne. The Bearded Ladies está conformado por un equipo de antiguos diseñadores de Hitman y el coautor de Payday, y han desarrollado Mutant Year Zero Road to Eden, una aventura estratégica que combina el combate por turnos de XCOM con sigilo y exploración en tiempo real en un mundo posthumano tomado por la naturaleza y por mutantes. Era cuestión de tiempo, claro, entre el cambio climático imparable, una crisis económica mundial, una pandemia letal y la tensión creciente entre las antiguas y las nuevas superpotencias. El desenlace era algo inevitable. Por primera vez, después de 1945, se usaron armas nucleares en un conflicto armado. E incluso antes de que se asentase el polvo, ya se veían nubes de hongos de este a oeste. Ahora todo ha acabado, pero la Tierra sigue en pie. La naturaleza ha invadido las ciudades en ruinas y el viento corre entre las calles vacías que ahora no son más que cementerios. Los humanos han desaparecido y en la actualidad la Tierra está plagada de mutantes, una mezcla entre humanoides deformes y animales que rebuscan entre los restos de la civilización con la esperanza de encontrar la salvación o al menos algo que llevarse a la boca. Para sobrevivir, nuestros compañeros y nosotros nos aventuramos en la zona. Quizá algún día encontraremos el Edén de las leyendas, ese refugio que los antiguos tenían en medio del infierno, donde, según las historias, se esconde la verdad. Es posible que ahí encontremos las respuestas o puede que no, quizá no sean más que tonterías. En cuanto al tema de la jugabilidad, Mutant Year Zero Road to Eden es justo lo que necesitaba todo adicto a los juegos estratégicos. Nos harán sumergirnos en un sistema de combate táctico por turnos, profundo, como ya adelantamos, muy inspirado en XCOM. La exploración de igual forma toma importancia capital. Claro, todo ello sumado porque deberemos de aventurarnos en un mundo posthumano repleto de ciudades abandonadas, autopistas destruidas y con una vegetación totalmente descontrolada. Deberemos recorrer dichos lugares para recolectar y planear tu siguiente aventura en el Arca, un oasis de neones lleno de personajes de mala reputación y moral cuestionable. Otro elemento que nos estamos considerando es el de nuestros protagónicos y sus particulares habilidades como mutantes. Por ejemplo, un pato con problemas de comportamiento o un jabalí que no sabe cómo controlar su ira. Y es que aquí no encontrarás a los típicos héroes. Conoce a una grande variedad de personajes como Dux, Bormin, Selma y descubre la característica personalidad y retorcida visión que cada uno de ellos tiene sobre el mundo y la situación en la que se encuentran. Quizá el otro elemento seminal de la jugabilidad es el sigilo. Deberemos de caminar entre las sombras para evitar los conflictos y pillar a los enemigos desprevenidos. El sigilo en tiempo real te permite tener un total control de tu estrategia, adentrarte en el campo enemigo sin llamar la atención, posiciona a tu equipo de mutantes como mejor te convenga y aprovecha el factor sorpresa. Mutant Year Zero es un juego pequeño que funciona como grande, una experiencia con estilo y sustancia, y solo por ello merece una oportunidad.
Pues ahí lo tienen, la reseña de Mutant Year Zero. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero no te preocupes porque si te perdiste algún segmento, todo el contenido va a estar disponible y va a seguir ahí disponible en YouTube. Suscríbete, déjanos tu comentario, déjanos tu like o tu dislike si no te gustó. Ya que estás en YouTube, puedes darte la vuelta por ahí entre los canales, buscar Moy TV en la barra de búsqueda y suscribirte también a mi canal. En todas mis redes sociales me puedes encontrar de la misma forma. Moy TV, Moy TV, Moy TV. Ya me pueden encontrar en las redes sociales como La Güera Mariana en Facebook, Twitter y también en Instagram como La Güera-Mariana. Y no olvides visitar nuestra página de internet con muchas reseñas y noticias. Nos encuentras como myepicnet.com. Sí. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, también por Facebook me encuentras como Constantine Control Gamer. Esto fue todo, nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Mira, ven.